Buen día, Quinto, ¿cómo andan? Espero que anden muy bien, que estén poniéndole pilas a este último trimestre, que ya termine el año. Ya cuando nos queremos acordar vamos a estar brindando en Navidad, verano, y vamos a poder descansar de esta responsabilidad virtual que nos ha tocado vivir este año. Así que para continuar con la temática que venimos trabajando, recuerden que estamos dentro de la unidad 3, donde vemos las condiciones de vida de la población argentina, conociendo un poco cuáles son las características de estas personas que viven en nuestro alrededor, y estamos analizando una escala local. Vamos a conocer un poco, a terminar de conocer un poco cuáles son las características de la población que comparten nuestra misma ciudad, para ver cuáles son los diferentes grados de desigualdad que existen entre estas personas. Entonces, vamos a trabajar en torno al concepto de la desigualdad social, entendida como esta falta de oportunidades que tienen las personas para acceder a cierto estilo de vida que, según está catalogado por el INDEC, que es el Instituto de Censos de la Argentina, es el encargado de cuantificar estos datos a través de los censos y de las encuestas permanentes de hogares, que es lo que vimos en la clase anterior, analizando diferentes variables como el nivel de educación, el nivel de ingreso económico, el nivel que tienen de satisfacción de estos elementos que sirven para desarrollar una vida en sociedad y una vida saludable, va a catalogar a la población de bajo la línea de pobreza y bajo la línea de indigencia. A partir de estos dos conceptos que toma el INDEC para analizar quién es pobre, quién es indigente y quiénes no lo son, vamos a poder analizar cualitativamente, es decir, algunas cualidades de estas poblaciones, para poder entender este número y esta estadística que genera el INDEC con respecto al número de pobres y de indigentes que hay en la ciudad. Para trabajar este tema, que es bastante delicado porque realmente vivir en la pobreza y vivir en la indigencia es algo que realmente yo creo que puede hablar alguien que lo haya vivido realmente. Son condiciones muy duras en donde muchas familias se ven bajo esta situación y es muy difícil salir adelante sin una ayuda real del Estado que pueda permitir que esa familia no vuelva a sufrir estas deficiencias en cuestiones de obtener los recursos o los alimentos que necesita para mantenerse y mantener a su familia. Son cuestiones muy delicadas, entonces me pareció que antes de ver cómo es que estas personas viven en algunos casos en la miseria, porque hay muchos casos de personas en nuestra misma ciudad que vive de la recolección de residuos, de la recolección de alimentos en el basural, y realmente son temas que si bien pasan y es real que tenemos que analizar la realidad de lo que sucede, en geografía siempre vamos a ir a analizar el conflicto y el problema que hay en la sociedad. Lo ideal para este contexto, estamos todos un poco medio bajón porque no podemos hacer nuestras actividades en común, vamos a tomarlo desde una perspectiva más esperanzadora, y vamos a analizar estos grupos de poblaciones que a veces también están bajo esta línea, a este umbral de pobreza y de indigencia, que se organiza con unas iniciativas muy lindas y muy solidarias para ayudar a estas personas a poder darles un plato caliente de comida, para poder darles asistencia cuando la necesiten. Y por eso es que les mandé esta información sobre los comedores que están trabajando en la ciudad. Por ahí también, para que ustedes sea una puerta a poder ayudar a los que más necesitan, entendiendo que estas personas han tenido una vida muy diferente a la nuestra. Hay que entender que uno es muy privilegiado al tener acceso a internet, al tener un celular, al tener un plato caliente de comida, un techo para dormir, porque hay mucha gente que no lo tiene. Entonces también hay que ser agradecidos de nuestra posición y de los esfuerzos de nuestros familiares para poder darnos todas estas ventajas que podemos utilizar y capitalizar para poder ir creciendo como persona
e ir creciendo profesionalmente también, si lo quieren pensar. Entonces, vamos a analizar este rol que cumplen, este maravilloso rol que cumplen los comedores, como una fuente asistencial de alimentos y de sostenimiento de estas personas que no tienen la posibilidad de acceder a un plato de comida por cuenta propia. Entonces, al analizar esto y a ver cuál es el ejercicio que cumplen estas sectores, estas organizaciones sociales o estos individuos que decidieron caminarse por este camino de la solidaridad, podemos ver cuáles son algunas de las acciones que se van tomando en la ciudad y poder entender un poco que estas iniciativas son súper importantes y está muy bueno que lo veamos para poder el día de mañana poder participar en alguna de estas actividades y poder sentir la satisfacción de ayudar a otras personas a salir adelante, como nosotros también nos han ayudado nuestros familiares o diferentes organismos que trabajan para eso. Entonces, lo importante es poder hablar un poco sobre esta situación y poder reflexionar cuál es el rol que cumplen y cuál es el rol que cumple el Estado en cuestión de la asistencia de estas personas que por ahí no tienen la posibilidad de un ascenso económico. Recuerden siempre que estamos hablando en parámetros económicos, porque la desigualdad social también viene ligada a otras características que no tienen que ver con la situación económica, sino más bien con un sistema de discriminación por cualquier tipo de discriminación, que saben que hay muchas categorías. Entonces vamos a encaminarnos dentro de esta desigualdad social económica y para entender esto y este concepto que les di sobre los comedores y el rol que ejercen en la sociedad, hay que entender por qué la ciudad y por qué el país tiene tantos niveles, tanto porcentaje de desocupación y tanta porcentaje de gente que está bajo la línea de pobreza y bajo la línea de indigencia. Para lo cual nos tenemos que redimir un poco a la historia argentina para entender este rol que cumple la historia de hacernos entender cuál es la realidad actual. Es súper importante y siempre que quieran entender un proceso actual deben retraerse en la historia porque siempre los accionares de un sector van a ser cíclicos, es decir, va a suceder una vez, va a pasar el tiempo y va a suceder de la misma forma otra vez, con algunos cambios en sus características, pero va a volver a suceder. Entonces, ir a la historia es ir a comprender un poco lo que nos sucede como realidad social. Por lo que vamos a dirigirnos hasta el año 1976, que yo creo que es un año cumbre, un año ideal para poder analizar estos procesos, porque es cuando comienzan las reestructuraciones en nuestro país con respecto a la situación económica. Hay una retracción de las obligaciones del Estado para con la sociedad en cuestión de cuidados y en cuestión de incumbencias, y se va dejando al mercado como el rol principal que va a estructurar toda la situación económica del país. Cuestión que comienzan las privatizaciones de las empresas públicas, porque ya el Estado no se encarga de poder mantener estas empresas, sino que le va a dar prioridad al sector privado para que maneje toda esta cuestión económica. Y esto se va a dar de la mano de los primeros golpes militares que se dan en el país. No es el primero, pero sí es el que más cambios ha incursionado en nuestro país, que es el golpe de 1976, cuando se comienzan a generar todas estas reestructuraciones en nuestro país. Como acá podemos observar en la imagen adjunta, la dictadura impuso una política de apertura comercial y reforma financiera que favoreció la especulación. Al principio, el aumento de los precios de los productos fue muy alto, los aranceles que protegían la producción nacional se redujeron y la industria se retrajo. Y bueno, y acá lo que aclara es que en la foto está Agosti, Videra y Macera, que fueron uno de los personajes más importantes de la época y que generaron estos cambios económicos y territoriales en nuestro país.
Otro dato que tenemos que tener en cuenta al hablar de la situación económica argentina es tener en cuenta este proceso de deuda externa y de endeudamiento que tiene nuestro Estado desde hace muchísimos años. En los 70 fue donde comienza toda esta movida de pedir dinero a los organismos internacionales, y acá les adjunto una historieta para que puedan comprender más o menos el porqué de esta nueva forma de inversión financiera que están teniendo los países de América Latina. Porque, ¿cómo empezó esta deuda externa? Esta es una historieta que está dividida en actos. El acto primero es que desde 1974, cuando aumentaron los precios de petróleo a nivel mundial, empezó a llegar a los bancos de los países ricos, de los países árabes y otros países productores de petróleo, un río de petrodólares, dólares ganados con la venta del petróleo. Llegaron unos 900.000 millones para los bancos y recibir tanto dinero fue algo inesperado. Por lo que era tanto el dinero que se depositó entonces en los grandes bancos que los banqueros, para no ahogarse en aquel río de dólares, salieron corriendo a ofrecer los préstamos. Dinero barato, ¿quién quiere dinero? Los grandes banqueros, que en los 60 se habían olvidado del todo de los países de América Latina, se acordaron entonces de nosotros y llegaron con prisa, ofreciendo enormes cantidades de dinero. Esos son todavía como los indios que daban su oro a cambio de espejitos, dice acá el magnate norteamericano. Banqueros llenos de codicia llegaron a la mayoría de nuestros países a meternos el dinero por los ojos. En América Latina se encontraron con la pobreza y la urgente necesidad de préstamos para crear nuevas industrias y hacer inversiones para asegurar el subdesarrollo. También se encontraron con funcionarios incapaces, irresponsables o corrompidos, con gobiernos antipopulares, con gobiernos militares represivos que no supieron resistir la tentación de tanto dinero fácil y decidieron enriquecerse a costa de aquellos dólares y sus comisiones. Ustedes necesitan dinero, los intereses serán bajos, y así convencieron. Acá tenemos al magnate argentino Videla, que en nuestro país fue uno de los primeros en adquirir esta deuda externa con estos magnates de otros países y estos centros de crédito internacional. Como segundo, no nos desarrollamos como este préstamo que nos habían prometido para alcanzar el desarrollo. Nos desarrollamos más, que no es lo mismo. El caso fue que los astutos banqueros convencieron a muchos, aceptaron esos préstamos, firmaron obligaciones y en poco tiempo América Latina se vio inundada de dólares. Ya saben, los intereses al 8% anual, aunque fluctuantes. Es una linda piscina. Voy a flotar desde mañana, dice el otro personaje. La economía de los países capitalistas, que no andaba muy bien por aquellos años, y el bolsillo de los grupos capitalistas de nuestros países, que siempre quieren estar más llenos, se beneficiaba con aquel río de dólares que circulaba por América Latina. Esos dólares cayeron en manos de los militares y mucho de esos dineros se empleó para ejércitos represivos y torturadores. Esos dólares cayeron en manos de los pequeños grupos privilegiados que existían en cada uno de nuestros países y en manos de otros grupos de vividores que se hicieron nuevos ricos y que despilfarraron el dinero importando lujos innecesarios o sacando este mismo dinero afuera. La vida es como una ruleta. Hay más de 160.000 millones de dólares que salieron de nuestros países, que no se invirtieron en nada y fueron a abultar las cuentas de los bancos internacionales. Esto se llama fuga de capitales. Esos dólares cayeron en manos de gobiernos que los emplearon en obras gigantescas y llamativas que no necesitaba el pueblo. Solo una muy pequeña parte del dinero prestado se dedicó a obras de desarrollo, pero no fue suficiente para las grandes necesidades del pueblo. Y el acto tercero, que dice atrapados sin salida. Si los dos primeros actos del drama fueron terribles, lo que vino después fue la tragedia. Una vez que los banqueros tenían endeudada hasta la coronilla a América Latina, elevaron los intereses de aquellos préstamos, hoy habíamos leído que eran de un 8% con fluctuaciones, pero no era del 8, sí, pero flotaba, recuerda, ahora subieron al 16. Los intereses del capital que prestan los bancos, que desde 1800 hasta 1968 nunca pasaron de un 4 y un 7%, llegaron ahora a subir hasta el 20%. La economía de los Estados Unidos estaba mal,
también tenían ellos sus propias deudas y cada vez mayores, también estaba mal la economía de la Europa capitalista. Con la subida del interés, el FMI decidió salvar a los Estados Unidos, salvar al capitalismo. Acá el grupo de latinos dice, ¿y a nosotros quién nos salva? Y ricos capitalistas de nuestros países, que también se salvaron y se siguen salvando, sálvese quien pueda, dice aquí. Las subidas de los intereses aumentaron en miles de millones el pago al año del servicio de la deuda y sus intereses. Esta situación trajo más miseria y subdesarrollo a nuestros países. En esta crisis, de la que no hemos salido en la actualidad, tuvieron que reducirse las importaciones, subieron los precios de los productos de consumo, bajaron los salarios. Hubo que apretarse mucho el cinturón para poder seguir pagando una deuda externa que crecía y crecía a través de sus intereses. Pero la tragedia no solo fue el aumento de los intereses. Este tiempo del río de préstamos coincidió con la baja de los precios de nuestros productos. Les pagaremos explorando azúcar, pero tendrán que exportar mucho más, my friend, porque vamos a bajar el precio del azúcar, le dice el magnate. Los que subieron los intereses de la deuda son los mismos que bajaron en el mercado internacional los precios de nuestros productos hasta ponerlos en los precios que tenían hace 50 años. No alcanza para pagar, no alcanza para vivir. Y para entonces los banqueros nos tenían bien. ¿Nos podrían prestar más? Ya solo les prestamos para que nos paguen los intereses. ¿Y a qué intereses nos prestan ahora? Ya se acabaron los intereses bajitos y cada año negociaremos. No hay derecho, no, ya estás en nuestras manos, atrapados sin salida. Con esta historieta me pareció que era muy fácil entender cómo es más o menos el circuito de los préstamos y de los intereses y cómo es que América Latina entró en una rueda de esas que van corriendo los ratones, que es muy difícil salir porque necesitamos mucho dinero para poder pagar la deuda y para no volver a caer en este tipo de préstamos, además que los gobiernos van cambiando de orientación política, lo que va haciendo que cada gobierno decida si es mejor o peor adquirir un préstamo para poder solventar estos gastos que afronta este periodo de gobierno, por lo que es muy difícil poder salir de esta situación y es una de las grandes problemáticas que tiene América Latina, porque no somos el único país que tiene una situación económica muy difícil, sino que lo compartimos con nuestros hermanos latinoamericanos y también con algunos países europeos y de otras partes del mundo que tienen estas problemáticas con estos entes de financiamiento internacional. Por ahora vamos a solo analizar esto, después nos vamos a adentrar un poco en la historia. Vamos a avanzar en la historia, vamos a ver qué pasó en los 90 y en el 2001, pero me gustaba poder empezar desde los 70 para que ustedes puedan entender cuándo arranca esta seguidilla de préstamos que el país solicita a los organismos internacionales de crédito como el FMI y el Banco Mundial. ¿De dónde sale el dinero que tienen estas entes y estas corporaciones internacionales que viene ligado al crecimiento energético, que es, en este caso, el petróleo, el gran combustible del capitalismo? Entonces, para poder comprender cuál es la situación actual y cuál es la situación del marplatense que no llega a poder satisfacer sus necesidades básicas, y poder comprender cuál fue la historia económica de nuestro país y cuáles fueron estos grandes acontecimientos que hicieron y encauzaron que la sociedad les cueste mucho trabajo poder salir de este área de desocupación, de falta de oportunidades laborales, de falta de buenos salarios, de reducción de su salario, de reducción de sus posibilidades a la hora de acceder a ciertos derechos laborales que están en nuestro país hace mucho tiempo, como un acceso a una jubilación, un acceso a un salario completo, al acceso al blanqueamiento de las horas. Después todo esto lo vamos a ir analizando para poder comprender cuál es esta situación que viven estas personas y qué podemos hacer nosotros como ciudadanos comunes para poder ayudar a este grupo poblacional que no tiene la oportunidad que tenemos nosotros en la vida de poder crecer económica, social, política y culturalmente. Así que nos vemos la próxima clase y les voy a seguir trayendo información al respecto
este tema y vamos a seguir analizando estas cuestiones.